Muchísimas gracias a usted por permitirnos una vez más entrar hasta la intimidad de su hogar, en donde vamos a meditar, a reflexionar y a orar con Lectio Divina, un programa que es presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma y equipo de colaboradores, con el fin de que usted medite lo que la palabra de Dios nos presenta a diario. La ley del Señor es perfecta y reconforta los corazones. El testimonio del Señor es veraz y vuelve sabios a los sencillos. Oremos. Convierte a ti, Padre eterno, nuestros corazones, para que, buscando siempre lo único necesario y poniendo en práctica las obras de caridad, nos concedas permanecer dedicados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo, habló Moisés al pueblo y le dijo: El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estas leyes y decretos. Guárdalos, por lo tanto, y ponlos en práctica con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has oído al Señor declarar que Él será tu Dios, pero solo si tú caminas por sus sendas, guardas sus leyes, mandatos y decretos, y escucha su voz. Hoy el Señor te ha oído declarar que tú serás el pueblo de su propiedad, como Él te lo ha prometido, pero solo si guardas sus mandamientos. Por eso, Él te elevará en gloria, renombre y esplendor, por encima de todas las naciones que ha hecho, y tú serás un pueblo consagrado al Señor, tu Dios, como Él te lo ha prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 118. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Tú, Señor, has dado tus preceptos para que se observen exactamente. Ojalá que mis pasos se encaminen al cumplimiento de tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Te alabaré con sincero corazón, cuando haya aprendido tus justos mandamientos. Quiero cumplir tu ley exactamente. Tú, Señor, no me abandones. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor.
Este es el tiempo favorable. Este es el día de la salvación. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo, en cambio, les digo: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Sean, pues, perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora que ya hemos escuchado los textos bíblicos, nos preguntamos, ¿qué nos dice el texto? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos pide una conversión a fondo, para que realmente seamos discípulos suyos en el mundo, cumpliendo la voluntad de Dios. Amén. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que, como todos los sábados, contemplemos a María, la que escuchó la palabra y vivió según la palabra. María es madre de los pecadores, decimos en el Santo Rosario. Si le pedimos a ella que nos ayude en este tiempo de conversión, ella va a pedirle a Dios el Espíritu Santo. Salvarse solo nadie puede. La salvación es una gracia. Convertirse uno solo no es posible si Dios no te ayuda. Señor, dame lo que me pides, y entonces pídeme lo que quieras. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso es el tema de hoy, queridos hermanos, porque es un tema que va mucho con María. ¿Qué le dice María al ángel? Hágase en mí según lo que Dios quiere. Hoy el tema es el tema de la voluntad de Dios. Conversaba con una persona que estaba en una discusión de unas propiedades y bueno, la persona tenía razón, la propiedad era de él. Pero si hubiera llegado a las consecuencias civiles, hubiera arruinado y metido en la cárcel a su familia. Total, esta persona podía perdonar una parte de esa sentencia, pero era perder un poco también de sus intereses. Me preguntaba, ¿cuál es la voluntad de Dios?
La voluntad de Dios no es fácil, porque Dios pide hacer bien, aunque no sea lo más fácil. Dios no pide la injusticia. La injusticia no es voluntad de Dios, pero pide la misericordia. Da inclusive el que te ha hecho mal. Por eso hoy se habla en el Deuteronomio: yo pongo delante de ti mi voluntad, mis mandamientos, cúmplelos y no te apartes de ellos. Pero resulta que son mandamientos, hermanos, que son fuertes. Por ejemplo, hoy dice Jesús en el Evangelio: ciertamente han oído que se dijo, ama a tu prójimo, odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre del cielo, que hace salir el sol sobre buenos y malos y manda lluvia sobre justos e injustos. ¡Wow! Lutero, cuando leía esto, no lo creía. Decía, es imposible. ¿Cómo voy a ser yo como Dios? El problema es que tenemos el ADN de Dios, lo que dice el Papa Francisco, ¿no? Y si Dios es bueno, se espera que los hijos por el ADN sean buenos. Y si Dios te perdona, se espera que tú perdones. Solo eso cambiará el mundo. Por lo demás, el ojo por ojo y el diente por diente son definitivamente, vamos a quedar todos ciegos, vamos a quedar todos sin dientes. No, se trata de romper ese círculo de la violencia y del mal. Por eso la voluntad de Dios no es fácil. Y decía Santo Tomás, si te parece que Dios te pide algo que es muy difícil, recuerda que Él te pidió eso para que tú le pidas su ayuda. Es decir, para poder cumplir esto que dice amar al enemigo, saludar a los que son contrarios, no ser como los demás que dan al que les da, interés por interés. Ser diferente no es posible si Dios no ayuda. Señor, ayúdame a que yo cumpla una voluntad que humanamente no puedo. Preparémonos a la meditación. En estos momentos nos preparamos para meditar y nos preguntamos, ¿qué nos dice el texto? Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿buscamos cumplir la voluntad de Dios? Como aquella persona que decía, puedo quedarme con mi voluntad y destruyo al otro, o hago la voluntad de Dios y perdono por lo menos. Buscamos lo que Dios pide o lo que pide nuestro egoísmo, lo que pide nuestro interés, lo que pide nuestro odio que se disfraza de justicia, pero en el fondo es odio y venganza. Y la segunda pregunta es, ¿cómo tratamos a los demás? Ojo por ojo, diente por diente, cristianos del Antiguo Testamento. Sí, ser del Nuevo Testamento es difícil, pero solo esto cambia el mundo. Cuando vemos las guerras horribles que hay en el mundo es porque no hay perdón, porque no hay capacidad de ceder. Cada uno justifica la búsqueda de sus intereses. ¿Estamos con Dios o estamos con el mundo en la vida nueva en Cristo? Preparémonos a la oración. Ahora pongámonos en oración, preguntándonos, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos pide algo muy difícil: perdonar al que nos ofende, bendecir al que nos maldice, y le decimos, oh Cristo, a pesar de esta dificultad de aquello que nos pides, te damos gracias, porque tú eres el ejemplo, porque no devolviste mal por mal, ni insulto por insulto, porque tú en la cruz dijiste, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Gracias, Señor Jesús, por este camino nuevo, por este camino que va más allá de lo que el mundo dice. Danos tu gracia, danos tu Espíritu Santo para que podamos en verdad tener un corazón nuevo y tener sobre todo la capacidad que no tenemos humanamente, sino por ser hijos del Padre que está en el cielo, mediante el Espíritu. Amén. Ahora es el momento de la contemplación, es el momento de colocarse en la presencia del Señor.
En la contemplación de hoy, el Salmo 118 también nos habla de la voluntad de Dios. Esa voluntad que no es fácil. Dice la antífona, dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Entremos en el momento de la contemplación. Pensemos en que Dios nos da preceptos, normas, mandamientos que nos sobrepasan, porque estamos hechos a devolver golpe por golpe, insulto por insulto. Pero Dios quiere lo contrario. Perdón a la ofensa, perdón al insulto, bendición ante la maldición. Extraño camino de salvación, pero sí es posible. Entremos en el momento de la contemplación, repitiendo siempre esta frase, dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Es el tiempo de la acción. Preguntémonos, ¿qué me hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción queremos tomar dos propósitos, queridos hermanos. El primero es conocer la voluntad de Dios. Como digo, aquella persona me decía, ¿qué es lo que Dios me quisiera que yo hiciera? ¿Que me fuera a destruir a mi familia porque es lo que manda el tribunal? ¿O que yo perdone y ceda? Pues al final menos mal que perdonó y cedió. No tuvo los millones que le tocaban, pero quedó bien a los ojos de Dios porque era destruir a los otros. Buscar la voluntad de Dios y no disfrazar nuestros intereses de voluntad de Dios, porque a veces lo hacemos, ¿verdad? Y en segundo lugar, pues ya lo dice el Papa Francisco, ¿no? Poner nosotros siempre en actitud humilde, porque ciertamente los mandatos de Dios nos rebasan, pero tenemos el Espíritu Santo. Pero los santos han hecho cosas humanamente imposibles, no porque eran superhombres, supermujeres, sino porque eran humildes y le pidieron a Dios la gracia. Señor, dame poder cumplir aquello que es tan difícil, pero en lo cual soy tu Hijo y me asemejo a Jesucristo el Señor, que siempre perdonó. Que María Santísima, recordada este sábado, pida por nosotros, que ella, que es Madre de los pecadores, se dé cuenta, y lo sabe ella, que necesitamos de la gracia del Espíritu Santo para cumplir esa montaña tan grande de la voluntad de Dios, pero que sí es posible hacerlo como ella lo hizo. Ave María Purísima, sin pecado concebida.